Gracias por continuar con nosotros. Otro tema al cual se le da seguimiento muy de cerca y que provoca preocupación, especialmente en los sectores más pobres, es lo que tiene que ver con la reforma fiscal. Es mucho lo que se ha dicho, la controversia, el debate, pero realmente, ¿qué tanto eso impactará en los bolsillos de los pobres o qué tanto beneficiará la economía y a la gran mayoría? Vamos a ver esta historia de la opinión de diversos sectores en torno al tema para conversar con nuestro experto. Los empresarios reconocen la importancia de una política fiscal equitativa y eficiente que contribuya al desarrollo económico y sostenible del país, así como a la consolidación de las finanzas públicas. Nosotros estamos de acuerdo que es obligatoria, obviamente tiene que ir acompañada también de la reforma al Código Laboral y la reforma a la Ley de Seguridad Social, porque para un empresario, un micro, pequeño empresario formalizarse, tiene que cambiarse obligatoriamente estos dos códigos. Sin embargo, el economista Henry Gebral manifestó su preocupación en relación con ciertos aspectos específicos de la reforma fiscal actualmente propuesta y de las nuevas normativas laborales. No es fácil, no es un asunto para resolverlo en un año, habrá de ver resultados en los próximos 5 o 6 años, por lo que ha dicho el presidente es cierto. Uno de los objetivos es poder duplicar el tamaño de la economía en menos de 10 años, pero más importante, que eso se traduzca en mejoras condiciones de vida de la gente. Los empresarios subrayaron la necesidad de que cualquier reforma fiscal sea diseñada de manera integral, transparente y consultiva, contando con la participación activa y representativa de los diversos sectores económicos y sociales de la nación. Estas reacciones fueron ofrecidas durante la inauguración de la nueva sede de la Cámara Dominico-Brasileña, celebrada en el edificio Alfonso, ubicada en la Tiradentes, en el Distrito Nacional. Rosángel. Bueno, ahí está la opinión de diversos sectores, empresarios, economistas, que han emitido su juicio, su opinión sobre el tema de la reforma. Para analizar lo que es la reforma fiscal, un experto en economía, Henry Gebral. Henry, gracias por acompañarme y gracias por estar con nosotros en este espacio. No, a ti gracias por la invitación, este importante espacio y para hablar de tan importante tema, ¿no? De entrada, he oído miles de opiniones, desde expertos, economistas, comerciantes, periodistas, pero ¿en qué se basan esas opiniones? ¿Quién conoce el proyecto de reforma? No, mira, ese es un buen tema lo que tú estás diciendo, que obviamente la gente está expresando sus opiniones, sus deseos, sus preocupaciones, pero nadie ha sido capaz hasta el momento de opinar sobre alguna propuesta, porque propuesta no la hay todavía. No ha habido una propuesta desde el sector oficial. Se pensaba, ¿verdad?, de que rápidamente se fuera a conocer. Toda la impresión de que, como es un tema complejo, porque no se trata solamente de una reforma fiscal, sino de una reforma fiscal parte de un conjunto de otras reformas. Entonces tú tienes aspectos de la reforma fiscal que tienen incidencia sobre otros puntos, la seguridad social, la parte laboral, el tema del sector eléctrico, el tema eventualmente de la tenencia o no de ciertos activos del Estado, el tema del Banco Central, en fin. Entiendo yo que se va a tomar un poquito más de tiempo y probablemente esperar el 16 de agosto con el nuevo Congreso, ya con el presidente rejuramentado como presidente, para dar a conocer primero el tema de la reforma constitucional, inmediatamente después el tema de la reforma fiscal y probablemente de las otras. Por mientras, lo cual me parece perfectamente justo, es que cada quien exprese
lo que él entiende que se deba de hacer, lo que no se deba de hacer. Otros estarán opinando más bien para defender sus intereses y otros, quizás con más sentido de responsabilidad, vamos a estar pensando qué es lo que es bueno, qué es lo que es mejor para la República Dominicana. He oído mucho de que es necesaria la reforma. ¿Cómo me convencen a mí o a José, ese que está viendo en su casa, un hombre de a pie, de por qué es imprescindible una reforma? Mira, yo creo que yo he tenido hasta el momento un discurso, una voz un poco diferente a lo que muchos he escuchado, probablemente siendo la voz más optimista y positiva. ¿Por qué? Porque yo considero que hoy en día la República Dominicana, este país en el cual estamos todos viviendo, está en un momento histórico. Estamos en un momento histórico donde si logramos hacer las cosas bien, lo cual quiere decir hacer un paquete, un conjunto de reformas, lo que se plantea, como lo dijo el presidente de la República, es que en menos de 10 años se puede volver a duplicar el tamaño de la economía dominicana, pero esta vez un crecimiento que le puede beneficiar a cada uno de los que vivimos en la República Dominicana. De no hacer las reformas, lo más probable es que el crecimiento actual que se ha reanudado después del COVID se va a ir asfixiando y van a empezar a crecer legítimas presiones sociales, porque eso de estar creciendo como lo hemos venido haciendo en los pasados 20 años, que fue un crecimiento extraordinario. Eso te iba a decir, sí. Todo el mundo habla de la economía y dice, bueno, eso será en la cabeza del gobernador, porque ese crecimiento sostenido que se ha tenido sobre la economía, la gente común no la siente en el bolsillo. No lo sienten, pero sí lo ven. Y por eso no es sostenible socialmente seguir creciendo así. Yo creo que es indeniable para mucha gente que no están recibiendo el crecimiento, ver cómo porciones importantes, en cambio, de la población han mejorado considerablemente su estilo de vida. Se ve como físicamente se ha ido transformándose no solamente la ciudad de Santo Domingo, sino ya varias cabeceras de provincias están mostrando un rostro completamente distinto a lo de hace 10 o 15 años, con niveles de consumo por parte de ciertos hogares, que ha hecho que probablemente este crecimiento ha ido creando un grupo de 1 millón y medio, 2 millones quizás de dominicanos que tienen un nivel de vida que no tenían hace 10 o 15 o 20 años, inclusive si se compara con parámetros internacionales, pero al mismo tiempo tenemos todavía gran parte de la población que vive más o menos en las mismas condiciones de hace. Entonces, una cosa es sentir que el crecimiento no te ha llegado, que eso te crea frustración, pero más frustración te debe de producir el hecho de ver que otros, en cambio, sí han recibido este crecimiento. Entonces, por ejemplo, esto es el tema de un crecimiento reformas que se ve, como tú dices, pero quizás yo no lo veo. Es lo que yo siempre he dicho, las ferias de vehículos. Son 5 o 6 ferias. Si tú ves lo que dice cada banco de lo que vende en compra de vehículos, que no es una necesidad perentoria para el ser humano, eso es ese crecimiento. Sí, pero entonces tú ves que efectivamente, vamos a decir que de manera material, a nivel de consumo, ha habido un incremento importante para el 40 al 60% de la población que vive algunos muchísimo mejor que hace 10 años, otros mucho mejor, otros mejor, pero entonces un grupo de la población que ve que ha habido crecimiento, pero que no le ha tocado este crecimiento. Y por eso que yo creo que definitivamente, fíjate, hace 30 años atrás, la República Dominicana, que era muy diferente a la República Dominicana de hoy, producto de una profunda crisis económica, social y política, emprendió una agenda de reformas que permitió pues, este crecimiento que hemos tenido hasta la fecha, pero fue un crecimiento extraordinario. Ningún país en el área tuvo este crecimiento, pero este crecimiento no fue lo suficiente
incluyente, inclusive, para que le llegue a toda la población. Entonces, eso es lo que está en juego. Cuando el doctor Balaguer en el 94, 95, dijo que estaba entregando ahí un avión listo en la pista para el despegar, despegue. lo que está en juego ahora no es un avión, es un cohete para viajar a las estrellas. Eso es lo que pudiéramos construir como relatos, hacemos las reformas. Si no hacemos las reformas, la República Dominicana va a perder. Y no la República Dominicana, los dominicanos, y especialmente el dominicano de a pie, va a perder la oportunidad de mejorar sus condiciones. ¿Cuáles son las prioridades que debe tener la reforma para que la gente común la asimile? Mira, definitivamente, tan importante como las medidas adecuadas, el relato, la narrativa, lo que tú vas a construir para que la gente vea, mira, a dónde me quieren llevar con eso, dónde y cuándo me voy a beneficiar. Todavía hay una serie de grandes problemáticas que, a pesar del crecimiento económico, no se ha podido resolver. Podemos hablar del tema del acceso al agua, el tema de la salud, el tema de la educación, que a pesar del 4% al PIB, todavía los resultados no están quizás a la altura de lo que se esperaba, la situación del sector eléctrico, en fin, una serie de cosas para las cuales se necesita que el Estado pueda hacer un mejor trabajo. Y para eso se necesita un Estado que pueda gastar o invertir más, pero para eso necesitamos entonces un Estado que pueda gastar e invertir mejor. Porque una serie de cosas que llamamos los bienes públicos, la salud, el aire, las carreteras, la escuela, en fin, todas esas cosas que no son cosas de propiedad privada, se necesita que desde el Estado eso se pueda hacer bien. Porque, fíjate, muchos de los problemas que hemos tenido en el país, esos problemas colectivos, hasta el momento lo que habían recibido eran soluciones individuales. Con soluciones individuales, entonces el problema eléctrico no es un problema eléctrico para quien vive en una muy buena casa, un edificio bueno, porque tiene una planta. El problema de seguridad es menos un problema para el que tiene entonces seguridad privada, lo mismo con la escuela, con la salud, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos a través de esas reformas de que esos problemas colectivos puedan tener una solución colectiva, y eso quiere decir que desde el Estado se esté aportando una respuesta. Esto tiene más sentido, punto de vista económico y social, es mucho más efectivo, y eso es ser parte, lo cual quiere decir que entonces necesitamos sí, un Estado que pueda tener más dinero. Algunos te dicen, no, pero mira, la reforma no es necesaria si se maneja mejor el gasto. Por más que tú mejores la calidad del gasto, las necesidades que tú tienes, por ejemplo, en el caso del sector salud, que se está invirtiendo a nivel público, menos de la mitad de lo que se debería, en función de lo que dice la propia ley. La ley de estrategia nacional de desarrollo, que no es una sugerencia, es una ley. No se ha podido, probablemente por dos razones. Una, porque la inflexibilidad, el carácter casi religioso del 4% a la educación ha hecho de que obviamente le quitaba espacio para más dinero para salud, y del mismo modo el gasto que se tiene que dedicar al pago de los intereses de la deuda se está llevando hoy en día a un presupuesto equivalente ya al sector ahí hay un educación. Tema del relato, Henry, como tú bien señalas. Por ejemplo, se invirtió, se hizo un aplauso y se logró el 4%, invirtiendo miles de millones en el 4%. En 15 años no se ha resuelto el tema de la educación. Entonces, ¿qué garantía yo tengo de que si el gobierno recibe más dinero, si salud recibe más dinero, ese dinero no se evapora en las manos de los funcionarios? Que por eso que tú necesitas, tú no puedes estar apostando solamente a un caballo, que era el tema de la educación, y además encerrarte en una narrativa donde el solo hecho
de haber cumplido con haber gastado de la forma que sea el 4% a la educación, 4% del PIB, con un PIB que iba creciendo, creciendo, creciendo súper rápido, sin pensar que primero había que pensar en la calidad de la educación. Yo no estoy diciendo, porque hay que reconocer que ese 4% de la educación fue una tremenda conquista de la sociedad dominicana. Fue la sociedad que logró imponer eso, y eso está hecho, y probablemente en algunos momentos era indiscutible que el 4% era un mínimo, porque también había que dar condiciones materiales básicas. Una vez que tú has hecho la parte supuestamente más fácil, que hacer la inversión en infraestructura, sí. Que resulta muy bonito desde el punto de vista político, porque tú puedes inaugurar y ver, sí. y te voy a inaugurar 1, 2, 3 veces la misma escuela. Ahora un cerebro tú no lo vas a inaugurar. Entonces, esto, tú lo ves que los resultados de las pruebas PISA están mostrando, eso sí, porque hay que estar justo también con esto, han habido avances. Ahora, si esos avances están a la altura del 4%, yo sé que eso es materia a discusión, yo no soy un experto del sector de la educación, pero yo creo que en esos momentos de discusión todo es bueno para discutir y lograr, quizás es ahí donde deben aprovechar ese tiempo hasta mitad de agosto, para que en vez de estar hablando tanto en discutir los cómo de las reformas, cuáles medidas, que si le pongo 16 o 15 al ITEVIS, que si le cobro o no el ITEVIS a tal o tal cosa, más bien deberán tratar de centrarnos en discutir cuáles son los objetivos de la reforma, porque ahí es más fácil llegar a un consenso. Y ahí tenemos muchas cosas sobre las cuales yo creo que la gente pudiera estar de acuerdo que si queremos hacer una reforma que tenga sentido, esta lista de puntos se tiene que atender, se tiene que resolver. Y una vez acordado esto, entonces la discusión sobre las medidas es un poco más fácil de llevar. Los que se oponen a la reforma hablan de que la presión tributaria, que es de un 14%, es más porque la gente tiene que cubrir las necesidades propias de esa deficiencia del Estado, de que la ineficiencia para cobrar la evasión o superar el tema de la evasión, por ejemplo con el ITEVIS, son temas que antes de reforma deben plantearle solución. Me gustaría que me responda eso cuando retornemos en un instante. Ya regresamos con nuestro invitado analizando el tema de la reforma fiscal.